Um, ya. Y vamos a poner acá la ventana. Ok. Um, Vamos a empezar. Voy a minimizar lo que serían las personas. Este maybe ya lo habrán visto por algún lado. Sin embargo, me tocará explicarlo poco a poco para ver cómo se resuelve. Y así ustedes lo puedan ver de mejor manera. Eh, Vamos a ver un momento. Por cierto, si me escuchan algo mal, pues es porque no es porque esté enfermo, solo es porque recién me levanto. Así que nada, solamente es para recuperar el espíritu. A ver, ok. Dice lo siguiente. Dice, las placas paralelas de un capacitor miden 10 centímetros y por lado, perdón. Y están separadas por una distancia de 2,5 milímetros, como se muestra en la figura. El capacitor se carga por medio de una batería con una diferencia de potencial de 75 voltios y se mantiene conectada. Luego se intersecta una placa plexiglass de la constante de igual a 3,4, de modo que ocupa 2/3 de volumen entre las placas, como se ilustra en la figura que se encuentra ahí. Me piden que determine la variación de la energía almacenada en el capacitor. ¿Ok? Entonces, solamente para dar un recordatorio de las fórmulas, déjenme ver por aquí, PDF las fórmulas, que imagino que ya lo van a tener. Ese que está aquí. A ver, técnicamente para todo esto, tenemos primero que nada, vamos a. Ahí, perfecto. Vamos a ver con negro. Y con. Ahí. Tenemos entonces que cuando una capacitancia, para calcular una capacitancia, y tenemos que hay un dieléctrico de promedio, tenemos que sería capacitancia, va a ser igual a la constante de capacitancia multiplicado por un epsilon sub cero por el área sobre la distancia entre las placas. ¿Ok? De ahí, obviamente, si no hay un dieléctrico, se anula la K, se acabó. De ahí la energía potencial tenemos que ser igual a un medio sobre CV al cuadrado, o sea, la capacitancia, por la diferencia de potencial. O también tenemos la variación entre, pues, la fórmula que involucra la carga con la parte de la diferencia potencial. ¿Ok? Entonces, ten en cuenta, son fórmulas que se deberán aplicar y nada más. Entonces, vamos a lo siguiente. Ok, entonces, dice lo siguiente. Determina la variación de energía almacenada por el capacitor. Ok, técnicamente lo que me dicen es que luego de ya haber hecho todo lo que es indicado justamente en este ejercicio, me dice que al final de cuentas se termina la variación de energía almacenada. ¿Ok? Como pueden observar aquí en la imagen, tenemos justamente la imagen del capacitor inicial y la parte del final. ¿Ok? Y por ende, eh, tenemos lo siguiente. Tenemos que, primero, con rojo, vamos a analizar justamente el comportamiento de los capacitores. Si de esta manera lo tenemos al principio como algo normal, eso quiere decir que aquí hay una línea, capacitor, capacitor, línea. Ahora aquí tenemos dos capacitores. Este caso sería, por ejemplo, así, capacitor, capacitor. Vamos a hacer más largo. Que quitar el pedazo aquí, el pedazo de peso. Ok, entonces como pueden observar, hay dos divisiones en este pedazo, que es más o menos así. Ya. Si ambos, como pueden observar, les voy a hacer la figura, sí, ahí, en la línea así.
Listo. Aquí, para poder observar la configuración inicial de este capacitor, primero podemos observar esto. Vamos a marcar con celeste la parte del eléctrico, ahí, ok, dentro. Entonces, si ustedes pueden observar, el dieléctrico marca hasta aquí. ¿Ok? Todo esto es el dieléctrico, ¿verdad? Y justamente la parte que está a nuestra izquierda, que es justamente esto que está aquí, es un espacio que está solamente compuesto por aire, nada más como pueden ver aquí, ¿sí ven? Ya. Entonces, acá, si nosotros, si aún no saben cómo configurar, hacer un diagrama esquemático de esto, pueden observar ustedes lo siguiente. Ambos, como pueden observar aquí, en la línea roja, en la que está justamente aquí, la línea horizontal, ambas, eso quiere decir, ¿a qué me refiero con ambas? Ambos bloques, tanto el de aire como el de eléctrico, están topando la superficie inicial y ambos están topando una superficie final, ¿ok? Ambos tienen aquí un roce y aquí también tienen un roce. Esto quiere decir que justamente el inicio del capacitor de ambos topa con el final del capacitor de ambos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, ambos son un capacitor diferente, este es un capacitor y este es un capacitor enorme, entonces ambos están conectados al inicial y al final. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que la parte del esquemático indicaría que los capacitores están en paralelo. ¿Ok? De esta manera. Cuando hay un dieléctrico, o cuando hay un dieléctrico y hay un espacio formado por aire, o que involucre más dieléctricos, esto lo convierte en dos o más capacitores en análisis. ¿Ok? Entonces, de esta manera se obtiene el esquemático. Algo simple, algo normal. Solamente deben fijarse quién topa quién. Ok, en este caso. Bueno, habiendo dicho esto, sigamos. Entonces, justamente aquí eh, me dice. Un poquito, termina la variación de energía almacenada por el captor. Ok, ya. Entonces, sin variación, técnicamente, ya sabemos que justamente el capacitor va a ser igual a el sub cero área sobre la distancia que hay justamente entre las placas. ¿Ya? Y sabemos que entre las placas se encuentra una distancia que está justamente, no me dice la distancia. Ah, no, aquí está. 2.5 mm, ¿verdad? Pero, ¿dónde está? Pero, ¿dónde está? Mira, ya. Y también está justamente la parte de el lado. Entonces, con estas dos cosas tenemos que el lado será igual a 10 centímetros y justamente la distancia entre las placas van a ser igual a 2.5 milímetros. Para sacar el área, justamente esto, aquí me dicen que serían las placas para un capacitor, ¿ok? Técnicamente esto lo veremos como un cuadrado. ¿Ok? Así que justamente esto sería porque son placas paralelas cuadradas, ¿ok? Esto, justamente, esto que está aquí, si ustedes lo ven de manera 2D, se podría decir así, o bueno, 3D, tenemos justamente que aquí viene el inicio y la placa se encontraría más o menos así, ¿verdad? Sí. Entonces, justamente sería algo así. Ok. Entonces, justamente sería más o menos algo así, que se encuentran las placas justamente, si lo ponemos en una forma 3D, ¿ok? Y dentro de esta parte tenemos lo que es el dieléctrico, ya, quiero que se le coloque. Entonces, justamente esto que está aquí, unas placas paralelas, es un cuadrado, técnicamente. Así que el área de un cuadrado aquí tenemos que sería lado al cuadrado. Y esto nos daría igual a, primero que nada, esto nos llevamos a metros, que sería 0.1 metros.
Y tenemos que esto sería igual al cuadrado 0,01 metros al cuadrado. ¿Ok? A partir de ahí, tenemos que también hay que convertir esto a las partes de metros. Por ende, aquí sería igual a que el D va a ser igual a 2,5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ok? Yo lo puse menos 3. ¿Ok? Ustedes pueden poner, por ejemplo, 0,0025. Pero por ahorrar números, lo que yo hice fue técnicamente poner el por 10 a la menos 3. Bueno, en esta parte que está aquí, solamente lo que hacemos es reemplazar valores. Esto es simplemente análisis sin el dialéctico, nada más. Tenemos el decir el 0,01 sobre, tenemos la parte del 2,5 por 10 a la menos 3. Esto va a ser igual justamente a 3,54 por 10 a la menos 11 para 10. ¿Ok? Si lo quieren ver de otra forma, esto podría ser igual a 35,4 picofarads. ¿Ok? Ambas opciones están correctas, así que ambas son válidas. Picofarads. Ahí está. Ok, entonces, este fue solamente análisis sin la parte de electricidad. Ahora, en el estado final, como me dicen aquí, ya, donde me dice, pero bueno, en la parte final tenemos lo siguiente. Tenemos justamente primero que nada, en el estado final, que ya hay dos capacitores. ¿Ok? En el estado inicial no había, solamente había un capacitor enorme, como podemos observar aquí, y ahora en el final tenemos ahora dos capacitores, como lo tenemos aquí en la figura para él. Ahora, en la parte de aquí, ahora sí colocamos la parte de la fórmula, que es la de dieléctrica, que es la que está acá. TO es igual a acá, es un cero por área sobre la distancia. En este caso, tenemos lo siguiente. Como aquí me dice que son dos capacitores, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que hacer justamente como están en paralelo, como es paralelo, cuando hay capacitores paralelos se suman. ¿Ok? Entonces tenemos que justamente la capacidad equivalente, porque es como son equivalentes, es igual a la suma de la parte del aire más la parte del electro. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos que ser igual a C es igual a E sub 0 por K por A sobre la parte de la distancia. Sería D más E sub 0 A sobre la distancia. Ok, aquí lo que intento decir es que justamente estoy sumando las equivalencias de ambas tareas. Ok, el primero es con el dieléctrico, por eso puse la constante K, y el segundo es solamente el aire. Ok, vamos a poner justamente la variación del aire a los lados, y aquí sería la L. Ok, porque son diferentes áreas. Ok, entonces vamos a lo siguiente. Ok, entonces vamos a hacer una factorización normal. La factorización va a ser justamente eh, aquí también de uno y de 2. Ok, entonces vamos a utilizar lo siguiente. El área, mi error, no es diferente, es lo misma, porque ambas tienen las mismas áreas de las placas cuadradas, pero la distancia es la que difiere en ellas. Entonces, tenemos que, justamente para encontrar un factor común, lo que hacemos es factorizar la parte de el sub cero, el área, y ¿qué más? Y nada más. ¿Ok? Entonces, le hacemos lo siguiente. En la primera parte tenemos justamente la parte de la distancia y de la constante K. ¿Ok? La constante K sería igual a 3,4 si no me equivoco. Sí, 3,4. Entonces sería 3,4. ¿Ok? Ahora, en la parte de la distancia tenemos el primer dieléctrico, que justamente el primer dieléctrico es la parte
No, perdón, el primer capacitor, que es la parte del eléctrico. Ahora sí. El eléctrico, como pudieron ver, ocupa justamente la parte de 2 tercios de volumen entre las placas. Por ende, como ocupa esa parte, tenemos lo siguiente. Tenemos que ocupa 2 tercios de, eh, de nuestra distancia, en este caso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos, ¿sí? Sería justamente 2 tercios de nuestra distancia. Vamos a poner la D porque sería justamente multiplicar por esto o sacamos la factor común. Sacamos factor común de, ¿ya? Y ponemos aquí 2 tercios. ¿Ok? Sería justamente así, 2 tercios. ¿Ok? De la distancia D. De ahí tenemos la parte de lo que sería la parte de solamente que sea el aire, nada más. Entonces aquí sería epsilon sub 0, que ya está puesto, por el área, por justamente sería más la distancia. Ya, la distancia ocuparía sería 1 tercio. ¿Ok? Me equivoqué aquí, me equivoqué aquí, me equivoqué aquí, me equivoqué aquí. Momento, 3,4, ya. Y aquí es una multiplicación, sería 2 tercios. Ahí sí, más 1 tercio. ¿Ok? Tiene en cuenta sería así. ¿Ok? Ahora, a partir de aquí, tenemos que ser igual a justamente. Esto es solamente reemplazar. El epsilon sub 0, ya sabemos cuánto es. El área que sería igual a 0,01. La distancia que sería igual a 2,5 por 10 a la menos 3. Y el resto solamente sería multiplicar. En este caso, me haría 92,1 picofarads. Siempre cuando hay un dieléctrico, siempre cuando hay un dieléctrico de por medio, la capacitancia va a aumentar. ¿Ok? Así que si ustedes observan que en la parte del sin dieléctrico, o sea, sin dieléctrico, es menor cuando sale con dieléctrico, entonces lo están haciendo bien. ¿Ok? Si ustedes ven que ha disminuido, entonces es una señal de alerta que no están haciendo bien las cosas. ¿Ok? Así que ojo con eso. Perfecto. Ahora sí, luego de haber hecho esto, vamos a lo siguiente. Me dicen lo siguiente, me dicen que ahora sí, luego de hacer el cálculo de todo esto, vamos a calcular la energía almacenada. Entonces aquí sería calcular la energía almacenada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es justamente de U? Solamente es por justamente las sumas. ¿Ok? Entonces vamos a quitar mejor, vamos a poner que sería T es igual a 1 más U2. ¿Por qué 2? Porque los compositores. Entonces, justamente vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, vamos a ocupar la parte de lo que es la energía sin el eléctrico, perdón. Entonces, si aquí está, tenemos eh, igual a 1 medio sobre la parte de la capacitancia sin el eléctrico. ¿Cuánto sería? A ver, primero me dicen que la diferencia de potencial es de 75 volts, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos, 75 volts. La primera. Y me dicen que es al cuadrado. La segunda. Me dicen que justamente si no se pone en la parte de la fórmula, sería 1 medio sobre capacitancia por potencia potencial al cuadrado. Ok, no nos estamos guiando netamente por esto. Ahí. Perfecto. Ahora sí. Y la parte de aquí, ya. Entonces aquí sería en el eléctrico tenemos 35,4 picofarads por aquí, picofarads. Pico. Ok, que justamente el resultado fue tomado a partir de aquí, cuando fue el análisis sin el eléctrico. ¿Ok? A partir de ahí solamente se multiplica y se obtiene que justamente sería igual a 2,590
por 10 a la menos 7 joules. ¿Ok? No, ¿qué hablo? Es 9.956. 9.956 por 10 a la menos 8. También. En pocas palabras, podemos poner también 99.56 por 10 a la nano. No, nano y 1. Ok, así. Bueno, ahora sí. Vamos a borrar esto para hacer más espacio. Y aquí tenemos el U1 y hemos parado el U2. En la parte del U2, lo mismo, 25 al cuadrado. Y ahora obtenemos justamente la parte que es con el dieléctrico. Y la parte con el dieléctrico va a ser justamente esto que está aquí arriba. 22.1 pico para. Esto va a ser igual justamente a, ahí sí, 2.590 por 10 a la menos 7 joules. Y hemos obtenido una respuesta, porque justamente el total va a ser justamente la suma de ambas. 9.9, uy, 9.956 por 10 a la menos 8 más 2.590 por 10 a la menos 3. Perdón, a la menos 7. Esto nos daría un resultado igual a, primero que nada, es positivo, que sería igual a 1.594 por 10 a la menos 7 joules. Y hemos obtenido la respuesta de este ejercicio. ¿Ok? Lo único que se hizo fue eh, diferenciar, eh, diferenciar justamente la parte de la energía sin el eléctrico y con el eléctrico. Aquí me decían justamente que determine la variación que hay justamente en la energía. Eso quiere decir su estado inicial y su estado final. ¿Ok? Y así, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Este es un ejercicio que estuvo justamente. Claro, Yandri, cuéntame. Profe, buenos días. Yo creo que mi pregunta es obvia, pero igualmente quería ver si me puede sacar de la duda. Claro. En la parte de que estábamos sumando este, las dos capacitantes, se podría decir. Ah, En la parte de la A no ponemos constante eléctrico porque estamos hablando del aire, ¿verdad? exactamente. Y cuando no hay constante, solamente se le pone F sub 0 por el área sobre la distancia. Así es. Por eso es que no se le pone acá. ¿Ha quedado bien? Hola. Ok, creo que estoy bien. Eh, si alguien será que me puede, aunque sea levantar la mano o algo, solamente para confirmar que se me oye, solamente es eso. Es por el hecho de que, gracias, ya, bacán. Es que he tenido problemas bastante de conexión, entonces, últimamente, y he estado medio traumado por eso. Pero bueno, me alegro que me escuchen bien. Sí, justamente la parte de la K es solamente agregado para cuando hay un directo, nada más. Porque la K se llama, en este caso, se llama constante eléctrica. Más adelante, ustedes se darán cuenta, cuando ya lleguen más a profundidad de la carrera, cuando les toque pues, la parte de circuitos, más los electrónicos y más los eléctricos, telemáticos, que también hay una constante eléctrica para el aire, perdón, dieléctrica para el aire, pero es un valor sumamente bajo, pero igual a veces en los circuitos se los toma en cuenta. Eso chicos, a ver, vamos con un ejercicio que no hemos visto, o bueno, que al menos yo no he visto mucho. Vamos con se ve que es sencillo, vamos a ver.
Este ejercicio que está aquí lo vi hace poco en una prueba de salida. Así que nada, vamos a observar. Me dice lo siguiente. Me dice que calcule la carga en los capacitores C2 y C3, así como el potencial en el punto P. ¿Ok? Entonces me piden aquí un potencial y me dicen que calcule la carga en los capacitores 2 y 3. ¿Ok? Es lo que me pide. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Como me piden solamente esto, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, a ver. C1, como pueden ver aquí, está conectado en serie justo a estas dos que están acá, ¿verdad? Ok. Ahora, ustedes me dirán que tal vez que todo esto, todo el circuito es importante. No todo el circuito es importante. ¿Por qué? Si ustedes pueden observar, eh, y si recuerdan las reglas de la parte del voltaje y la carga, el voltaje en paralelo, cuando están en paralelo, esto va a ser igual justamente al mismo voltaje que se da. Esto quiere decir que justamente como la batería está conectada en paralelo tanto a C1 y como a C2 y C3, entonces los 9 voltios que salen de aquí del positivo, como pueden observar, es, perdón, es el mismo para cada uno de estas ramas paralelas, ¿ok? Tanto en la parte positiva como en la parte negativa, ¿ok? Si ustedes no la ven aquí, si por ejemplo aquí hubiera un capacitor justo aquí en medio, entonces aquí ya se detuviera justamente la parte de la distribución de voltaje o diferencia de potencial por el simple hecho de que aquí ya tenemos un capacitor, ¿ok? Y solamente se va a acabar justamente al nodo que está aquí y solamente C1 recibiría completamente los 9 voltios, ¿ok? Pero aquí como no hay ningún capacitor, aquí los 9 voltios pasan normalmente de esta manera, ¿ok? Y la parte de cuando la diferencia potencial está en serie, como por ejemplo aquí podemos darnos cuenta que C2 y C3 están en serie, entonces aquí va a haber un voltaje que va a ser V1 más V2. Esto quiere decir que el voltaje que le llega a C2 y a C3 en esta rama, para cada uno de ellos va a ser diferente. ¿Ok? Entonces en serie eso es diferente, justamente. ¿Ok? De B1 y B2. Claro, no, en este caso sería B2 y B3, porque conector 2 y conector 3. ¿Ok? Entonces es la diferencia de cuando es paralelo la parte de los compositores obtienen la misma diferencia potencial. Si aquí hacemos, en esta parte, si hacemos aquí una equivalencia y quedaría aquí un capacitor, entonces claramente ese capacitor recibiría los 9 voltios. ¿Ya? Pero bueno, sin darle bola a esto, lo único que nos importa saber es que en la parte de la batería, en la parte C2 y C3, que es lo que nos piden que analicemos, C2 y C3 le llega el mismo voltaje. Por ende, el C1 no tiene nada que ver aquí y se lo puede omitir por completo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ya. Como están conectados en serie, necesitamos justamente encontrar la carga total de la rama. Entonces, y nos damos cuenta que justamente eh, aquí, ya. Ok. Aquí nos damos cuenta que están en serie, por ende sacamos una equivalencia. ¿Ok? Ya verán por qué es equivalencia. La equivalencia es igual a C2, como están en serie, hay que hacerle la suma de la inversa. Sería 1 sobre C2 más 1 sobre C3 a la menos 1. A los chicos del paralelo presencial, a los chicos cuando fueron a la parte presencial, perdón, yo les había indicado que existe un método más sencillo para calcular
capacitancias iguales. No, capacitancias, perdón, la, la equivalencia en serie de dos capacitancias. Es- que sería justamente igual a C2 sobre C3 sobre, esto multiplicado, sobre C2 más C3. ¿Ok? Y eso nada más. ¿Ok? Si ustedes lo quieren ver de esa manera o de la otra manera, esto ustedes lo deciden. ¿Ok? Pero yo siempre uso la parte de arriba porque si yo uso otras fórmulas me puedo llegar a confundir y pues nada, siempre lo hago justamente como la fórmula de arriba. Pero si lo hacen de abajo, pues bien, bacán. Otra cosita, otro tip. Cuando hay dos, cuando hay dos capacitancias iguales en serie, entonces aquí la equivalencia va a ser justamente igual a la capacitancia. Como son iguales, tienen el mismo valor, ¿verdad? Así que el valor de la capacitancia de una de ellas sobre 2. Sobre 2. ¿Ok? Cuando hay dos capacitancias iguales en serie, uy, epa, cuando hay dos capacitancias iguales, pero esta vez en serie, pues técnicamente lo que se hace es multiplicarlas. ¿Ok? O se duplica, no, en paralelo, perdón, en paralelo. En paralelo. Sería la equivalencia, va a ser igual a 2 veces c. ¿Ok? Ese justamente sería como que un pequeño tip por si quieren hacerlo más rápido. Cuando hay dos compuestancias iguales en serie, se divide para 2. Y cuando hay dos compuestancias iguales en paralelo, se multiplica para 2. Ok, ahí les dejo como tip. Vamos a usar justamente la equivalencia de estas cargas. Y tenemos que ser igual a 1/4 micro más 1/6 micro. ¿Ok? A la -1. Esto nos daría igual justamente a 2,4 microfarads. Ahora, ¿qué más? De ahí, ¿por qué hicimos esto? Para calcular justamente la carga de esta resistencia equivalente, de esta capacidad equivalente, perdón. Aquí en este caso tenemos ah, que la carga justamente de ellas va a ser igual a, bueno, para la equivalencia, va a ser igual a justamente a, si ustedes se acuerdan, que sería la fórmula de la carga, que es igual a capacitancia por voltaje. La capacitancia, por cierto, esta V que está aquí pueden llamarla diferencia de potencial o voltaje. ¿Ok? Ambas son iguales. ¿Ya? En el transcurso de la materia, en el primer parcial, va a llamarse diferencial de potencial. Pero si ustedes llegan a ponerle voltaje, no hay problema. En los ejercicios pueden ponerles en cualquiera de los dos. ¿Ok? Aunque yo he visto en su mayoría que usan solamente diferencia de potencial. ¿Ok? Yo uso voltaje porque, pues, a partir del segundo parcial de FEM para adelante en toda la materia, eso se dice voltaje, no se dice diferencia de potencial. Pero, pues, por eso. Así que cuando digo voltaje, si se me escapa, quiero decir diferencia potencial, ¿ok? O potencial. ¿Va? Entonces, vamos a usar la fórmula. Tenemos que ser igual a 2,4 micro multiplicado justamente a 9 voltios. Esta multiplicación nos da igual a 21,6 microcoulomb. ¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿por qué yo quiero sacar la carga? ¿Ok? Porque primero que nada me la pida. Aquí está, de pie en la carga. Pero, justamente, aquí tenemos en cuenta esto. Cuando los capacitores están conectados en serie, entonces que todos los capacitores, ¿dónde está? Eh, la carga en serie, eh, tenemos justamente capacitores en serie. Entonces las cargas 2 va a ser igual justamente a la carga 3. ¿Ok?
ambas tienen la misma carga, ¿vale? Por ende, aquí nos damos cuenta que tanto para el capacitor 2 y capacitor 3 ambas tienen la misma carga, que sería igual a 21,6 microcoulomb. Ahí. Si queremos un poquito de repaso con esto, pues vamos a hacer lo siguiente. Capacitores en serie y capacitores en paralelo. En la parte de serie tenemos que justamente el voltaje se divide para cada una de ellas. Por ende, ¿qué sería? Que el voltaje que se da va a ser diferente a voltaje 1, va a ser diferente a voltaje 2 y así hasta un voltaje N. ¿Ok? En parte serie, la carga va a ser igual tanto a la cara 2 igual a la cara 3, pero por mejor vamos a ponerlo de la otra manera. Ahí. B1 diferente de B2, diferente justamente a la parte de un capacitor N. Y la carga va justamente igual hasta que llegue un capacitor N. ¿Ok? En paralelo, en cambio, ya sabemos que justamente el voltaje 1 va a ser igual al voltaje 2, va a ser igual al voltaje 3. Y la parte de la carga van a ser diferentes. De esta manera. Ok, entonces solamente es al revés y ya está. Entonces eso. Ya están puestas las cargas. Ahora sí hay que calcular justamente el potencial en el punto P. ¿Ok? Ahora, el cálculo del potencial en un nodo específico requiere justamente entender las caídas de voltaje al atravesar los componentes. ¿Vale? Entonces, ahora, justamente aquí hay un problema. Eh, Nosotros tenemos que calcular previamente el voltaje, la diferencia entre ambas que están aquí. Aquí, por convicción y por netamente observar este ejercicio, si vamos a borrar todo esto, aquí, ok. Cuando trabajamos con voltaje siempre tenemos que tener una parte que es de escape, ¿ok? Donde se escapa la energía en todo el circuito cuando ya se desconecta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros, en su mayoría de veces, ustedes pueden preguntarle al profesor que la parte de abajo del circuito casi siempre está conectada a tierra. ¿Ok? Eso es lo importante, que se conecte a tierra. Entonces, cuando está conectado a tierra, entonces todo este nodo que está aquí está conectado a tierra. ¿Ok? Todo el nodo que está aquí. Ya. Ah, bueno, ok. Entonces, esta que está aquí, ¿verdad? Ahora, justamente la línea superior es la que está dando los 9 voltios, ¿verdad? Aquí los 9 voltios. Acá. Entonces, aclarado esto, bien. Entonces, justamente, a medida que se recorre el circuito desde la línea superior, que se encuentra justamente en la parte de aquí, al atravesar el capacitor C2, lo puedo ver aquí, ¿ya? Aquí, como C2 consume voltaje, va a haber justamente aquí una caída de voltaje. ¿Ya? Entonces, en el punto P no va a recibir el mismo voltaje que, que se dio justamente en los 9 voltios. ¿Ok? Entonces, justamente, tenemos que observar que en el punto P, el voltaje, en el potencial, perdón, aquí, va a ser el voltaje inicial. P lo digo acá, cuidado, no, aquí, ya. Entonces, para una mejor visualización del ejercicio, ahí. Ya. Aquí tenemos los 9 voltios, dijimos, ¿ok? Aquí, 9 voltios. Aquí tenemos justamente la parte de la Tierra, que son 0 voltios. Cuando yo hablo de Tierra, quiere decir que hay 0 voltios aquí, ¿ok? Entonces, y los 9 voltios pasa por C2 y sabemos que C2 consume voltaje, por ende va a haber una caída de voltaje. Entonces, en el punto P, solamente es decir que sería
la parte inicial, ya, perdón, voltaje P, va a ser justamente la parte inicial de, con que comenzamos el voltaje, que en este caso sería los 9 voltios, ¿sí ven? Los 9 voltios, y se le resta lo consumido por el capacitor C2. ¿Ok? Técnicamente así se analizaría un punto P en este caso. ¿Ok? Entonces en el punto P tenemos que sería igual a, si no se acuerdan, el voltaje es igual a carga sobre capacitancia. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que sería igual a carga sobre capacitancia. En este caso sería solamente el factor 2. Nada más. Entonces, para calcular esto, tenemos igual a que esto que está aquí son 9 voltios. La carga y la capacitancia ya la tenemos. Menos la carga, no me acuerdo cuál era, pero si me acuerdo la capacitancia, porque está aquí al ladito, que es 4 micro. Y la capacitancia, y la carga, perdón, es igual a 21,6 microcoulomb. 21,6 micro, o sea, micro con micro, y nos damos cuenta que justamente el potencial en el punto P es igual a 3,6 voltios. Y esa sería la respuesta correcta. Ahí está. Entonces, ¿hay algo que les haya quedado en duda con respecto a este ejercicio? Claro, Yandri, cuéntame. Profe, disculpe, cuando estaba diciendo de las fórmulas y decía de que cuando dos capacitores son iguales, ¿a qué se refería con que sean iguales? O sea que, Ya, acá, ¿verdad? sí, Ok, me refería a que cuando, por ejemplo, están así, estos son para, ¿verdad? Ya que está en serio. Cuando me refería a que son iguales, es que sus capacitancias son iguales. Por ejemplo, aquí sería 2 microfaradios y aquí también sería igual a 2 microfaradios. Aquí 3 microfaradios igual a 3 microfaradios. Entonces, ambos tienen justamente la misma capacitancia. Por ende, son iguales. ¿Ok? Ya. Claramente sin dialéctrico ni nada de eso. Ya. Entonces, aquí, como son iguales, se puede aplicar esta fórmula directamente. En este caso, aquí esto es en paralelo. Por ende, hay que ser igual justamente la equivalencia a multiplicar dos veces una de ellas, 2 microfarads. Y si es en serie, lo mismo. Aquí sería justamente dividir 3 microfarads sobre 2. ¿Ok? Porque hay veces en los que les tocará hacer equivalencias grandes y no sabrán cómo hacerlas. Y para ahorrar tiempo en la parte de los ejercicios, ustedes querrán hacer las cosas más rápido y así. Eh, Por ejemplo, tenemos esto que está aquí. No es algo similar, sin embargo, me hiciste dar la idea aquí. Esto es un ejercicio aparte, ¿ok? No lo tengo en fotos, así que lo voy a realizar directamente en la pantalla. ¿Ok? Ahí. Tenemos justamente un circuito que es de esta manera. Quiero que lo observe bien y que se den cuenta de todo esto, ¿ok? Lo que me piden todo esto es la equivalencia del circuito, nada más. Tenemos aquí un capacitor, otro capacitor, ahí, largo, largo. Ahí. Tenemos que aquí sería igual a, ¿sí? Y esto que está acá. Tal vez mientras lo haga ustedes se darán cuenta de muchas cosas. Pero pues acá, oh, oh, sí, perfecto. ¿Qué más? Tenemos esto, de esta manera.
Ok, chicos, de este circuito hay que sacar la equivalencia de esto. Así. Ok, tenemos esto, ¿verdad? Ya. Ahí. Entonces tenemos que esto sería de 12 faradios, 10 faradios. Omitamos todos los picos nano para que sea mucho más sencillo, solamente con número. 30 faradios, 10 faradios, 2 faradios, 16 faradios, 4 faradios, 25 faradios, 12 faradios. Ok, aquí observen con detalle y vamos a observar la equivalencia de este circuito de capacitores. ¿Ok? Observemos. Primero que nada, hay que observar los nodos. Porque los nodos son los puntos compartidos justamente entre más capacitores. ¿Ok? Tenemos esto que está aquí, esto nodo que está aquí, esto nodo que está acá. Bueno, el nodo que está aquí abajo es el mismo que está acá. Así que, pero bueno, podemos tener esto. ¿Qué más? Tenemos esto que está acá, tenemos esto que está aquí. Ok, creo yo, no me falta ni un nodo. Ok, si me falta alguno, me lo dice. Entonces, como pueden observar, este es un circuito de capacitores y que me pide justamente ya la equivalencia de todo esto. ¿Ok? Aquí, si nosotros lo observamos bien, nos damos cuenta que hay muchos que están en paralelo. Por ejemplo, tenemos estos que están aquí. En esa parte, si ven aquí, ya, aquí hay cuatro uniones. La que va justamente hacia la izquierda, la derecha, abajo, perdón, la derecha y la parte diagonal que está aquí. ¿Ok? Hay cuatro conexiones. Normal. Bien. Ahí. Perfecto. Y justamente en el nodo de acá también hay dos uniones. Hay tres, perdón. A la izquierda, arriba y abajo. Ahora, perdón, arriba y diagonal. Ok. Ahora, quiero que presten con atención esto que está aquí. Ustedes ven justamente estos nodos, ¿verdad? Acá. Ahora, si ustedes pueden observar esto, este nodo que está aquí, yo lo puedo hacer una línea así y puedo unir con el nodo que está acá abajo, ¿verdad? Sin que nadie me interrumpa, ¿verdad? No hay ni un componente aquí ni nada. Y asimismo, en este que está aquí, yo puedo irme desplazándome hacia la derecha e ir justamente al otro nodo sin topar a nadie. ¿Qué quiero decir esto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estos nodos que ustedes pueden ver aquí es el mismo nodo, ¿ok? Esto que está aquí es el mismo nodo, ¿vale? Asimismo acá. Esto que está aquí en este punto, yo lo puedo bajar así y puedo topar el nodo que está aquí abajo. Por ende, este también es el mismo nodo de análisis. Y es mismo con los otros, ¿ya? Esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, y esto que está aquí, tan así mismo, es el mismo nodo. Esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, es el mismo nodo. Ahora, habiendo dicho esto, tenemos lo siguiente. Partimos por la derecha primero. Aquí en la derecha, si observamos bien, este capacitor que está aquí, topa este nodo que está aquí arriba, ¿verdad? Uy, está acá. Esto que está aquí, ¿verdad? Lo topa aquí. Y el capacitor que está acá también topa el que está aquí abajo. ¿Sí o no que el de 25 faradios también es lo mismo? Topa aquí arribita y topa aquí abajo. Y de igual manera, el de 4 faradios topa el capacitor aquí arribita y topa aquí también abajo. Y el de aquí, justamente el que está aquí, también es todo esto que está acá.
Por ende, esos tres capacitores se encuentran en paralelo, perdón. Tanto el de 4 faradios como el de 25 faradios como el de 12 faradios. ¿Ok? Por ende, como están en paralelo, se suman. Capacitancia equivalente 1 va a ser igual justamente a 12 faradios más 4 faradios más 25 faradios. Esto quiere indicarnos que justamente sería igual a 25, 37, 41 faradios. ¿Ok? Entonces hemos sacado la primera equivalencia de este circuito. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos quedaría? Ustedes pueden colocar este faradio donde les dé la gana. ¿Ok? Yo voy a copiar la imagen para que ustedes puedan ver cómo progresivamente hemos avanzado en el circuito. ¿Ok? Ah, vale. En este caso, aquí, vamos a borrar justamente todo el circuito que está aquí. Todo esto, todo esto, todo esto. Ya, ahí. Listo. ¿Ok? Pues se me fue. Entonces, esto está aquí. Ya, no se borra y aquí tengo nuevo. ¿Ok? Ahí, ya. Ahora, aquí, en este caso, como hemos borrado las tres líneas que están acá, yo el capacitor equivalente lo puedo colocar cualquier lado, pero cualquier lado que compartan los nodos en los que estaban. Recordemos que este era un nodo, este era el otro nodo. Así que yo lo puedo colocar tranquilamente de esta manera aquí. O si no me convence, puedo ponerlo justamente así o así. Como yo quiera. Contaré que se vea más sencillo. Para cuestiones prácticas, voy a colocarlo justamente aquí. ¿Ok? Para que se visualice de mejor manera. Ahí. Entonces, nos hemos quedado con esta cosa pequeña que se encuentra a la izquierda. Ahora, ¿qué más podemos sacar de todo esto? Esto que está aquí, esto que está acá. 10 faradios y 30 faradios. Sí o no que comparten el mismo nodo de entrada y salida, tanto arriba como abajo, perdón, izquierda y derecha, perdón. Aquí comparte un nodo, y el que está justamente a la izquierda, y aquí comparte el otro nodo, que está justamente a la derecha. Por ende, se encuentran en paralelo. ¿Ok? Por ende, aquí nos podemos dar cuenta que la equivalencia número 2, hacia esta es equivalencia 1. La equivalencia 2 sería 10 faradios más 30 faradios, y esto nos daría igual justamente a 40 faradios. Ok, ahora hacemos la equivalencia, ese mismo, vemos esto, estamos acá. En este caso, procedemos a borrar justamente estos dos nodos de esta manera, así, ya, y borramos también los nodos que están aquí. Ya. Entonces, y hacemos las líneas de unión como estaban antes. Ahí. Lo mismo que dije para el otro. Tienen que hacer justamente la parte de capacitancias, la equivalencia, que a ustedes se les haga más sencillo ver. Para mí, más sencillo ver sería igual justamente si lo pongo aquí abajito. ¿Ok? Recuerden que debe ser justamente compartir el mismo nodo que estaba antes. El nodo, si recuerdan ustedes, estaba justamente toda esta parte que está aquí y toda la parte que estaba acá. Entonces, la equivalencia tiene justamente los mismos nodos, por ende, está correcto. ¿Ok? Borramos esto, borramos esto. Nos queda esta que está acá, esta barbarie. Aunque ya se va reduciendo mucho más. Ahora, aquí, si ustedes pueden observar, el de 16 faradios, la parte de abajo de los 16 faradios se conecta con la parte superior de la parte de equivalencia. ¿Ya ven? Por ende, aquí el circuito se encuentra en serie. El 16 faradios con equivalencia 1. Aquí entonces sería 16 faradios
equivalente, así igual a 16 faradios más 47 faradios, si no me equivoco. ¿Este faradio era? No, 41 era, 41. Ok, 41 faradios. Por de aquí la equivalencia nos haría igual justamente a... Ah, no, perdón, no es más, no es suma, es la suma inversa. Disculpo. Es igual justamente a 16 por 41 sobre 16 más 41. En este caso, la equivalencia entonces circuito sería igual a, no es una calculadora, 16 por 41, me da igual a 156, y 16 más 41, 57. Esto quiere decir que 56 dividido por 57 va a ser igual a 11,51 farad. ¿Ok? De esta manera. Ahora, ¿qué más? Nos falta poco. En esta parte, borramos todo lo que sería esto que está aquí, lo que está aquí, y borramos los 16 faradios con la equivalencia 1. ¿Ok? Hacemos las uniones correctamente, ya que se borraron. Así. Tac, tac, también. Ya. Y aquí solamente lo que hacemos es colocar un nodo, pero un compositor, ¿verdad? Sí. Sí. Ya fue. Bueno, aquí tenemos la equivalencia 3, ¿verdad? Aquí le puse 3, no. Aquí, 3. Ya. Entonces, de aquí la hemos visto un poco más sencilla. Ya la pueden ver aquí sencillita. Aquí nos damos cuenta que este nodo que está aquí y el nodo que está acá, tenemos las dos mismas capacitancias que se encuentran aquí conectadas. Por ende, esto es C4, equivalencia 4. La equivalencia 4, como se encuentra en paralelo, pues sería lo siguiente. La suma de ellas, los faradios, más 11,51 faradios. Esto sería igual justamente a 13,50, no, sí, 51 faradios, está bien. Equivalencia, de nuevo, del fondo. Vamos a poner por acá. Ahí. Aquí, en cambio, hemos borrado esto. Este mismo. Borramos el nodo que está aquí. Y por cuestiones prácticas, lo voy a colocar de esta manera. Esta es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí que justamente este C4 y el CC2 están en serie, porque se encuentran en la misma línea. Así que por tener la misma línea, están en serie. C serie sería igual justamente a C4, que C4 punto igual, 360 igual. 351 multiplicado a C2, que sería igual a 40, sobre 13,51 más 40. Entonces aquí, no en serio, compa, aquí C5. Y C5 va a ser igual justamente a 13,51 multiplicado a 40, tengo 40,4 sobre 53,51. Esto es igual a 53,51 a 10,10 farads. Ahora, aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría solamente aquí, circuito, acá. Borramos todo esto. Y nos queda igual que justamente aquí. Opa, ahí. Ah, se me fue. Bien. Bueno, no se puede. Vamos a esto. Y aquí sería igual justamente a esta rama de capacitores. Y esto es C5.
Para que sea más sencillo todo esto, aquí esto sería igual a, esto es un paralelo, ¿verdad? Y el circuito equivalente de esto, ¿a qué nos da? A que esto se convierta justamente en un circuito en serie, porque tenemos solamente esto. Y esto que está aquí sería serie. Eso sería justamente la equivalencia 6. C equivalente 6, en este caso. Y así es como finalizamos el ejercicio, chicos. Con tantas vueltas de todo esto, nos queda igual justamente a 12 faradios más las 5, que sería 10.10 faradios, que sería igual a 22.10 faradios. Y por último, tenemos una en serie, que es el total. El total va a ser igual a 10 faradios multiplicado a 20, lo que era, o 22, 22.10 faradios, 22.10 faradios sobre 10 más 22.10 faradios. Esto sería igual a 220, 221 dividido para 32.10. Que esto nos daría igual a 6.88 farads. Y este es el circuito, justamente el valor equivalente que nos da este circuito, chicos. Acá. Un poco largo, lo hice porque de verdad quería que entendieran todo esto. Claro, cuéntame, Jordan. Profunda pregunta. Si en el ejercicio anterior, en el de la Ah, batería, si ok. me intercambiaban ahí los signos, o sea, la Tierra la podría poner arriba y de ahí ahora lo único que usaría sería el capacitor 3 o cambiaría algo más. Exactamente. En la parte de arriba, claro, tú te guías solamente por el positivo y negativo. ¿Ok? Ya que aquí estamos en un análisis DC, esto quiere decir corriente continua, ¿ya? No estamos en análisis AC, que AC es alterna. Por ende, aquí la Tierra tú la puedes colocar en la parte negativa de la batería. ¿Ok? Y en ese caso, si fuera al revés, lo que haces tú técnicamente, sea que sea negativo o positivo, en la parte de arriba tú le colocarías la Tierra y haces el análisis justamente en C3. Ujú, Y ya, profe, gracias. claro. Y bueno, eso técnicamente. Tanto los ejercicios. Si dominan todo esto, este ejercicio es todo medio complejo a la vista, pero pues es sencillo, como pueden verlo. Si esto ya tienen dominado, entonces ya saben circuitos, al menos dominarlos en esa parte. Ok, vamos con otro, de paso. Ok, este ejercicio me lo tomaron a mí en la parte de del RP, o de la pizarra, se podría decir, para que no. Ok, es como están con muchas supuestas faltas ortográficas, la podemos como figura. Ahí está, listo. A ver, dice, para el circuito de capacitores mostraban la figura. ¿Qué figura van a ver? Pues ya les voy a dibujar. Para el circuito de capacitores mostraban la figura, el cual está alimentado por una fuente de corriente continua. Cuando digan corriente continua es porque es DC, ¿ok? Pero por ahora no se preocupen por eso porque ya lo van a ver justamente cuando pasen a AC, segundo parcial. 6 voltios me dicen. Me dicen que determine la carga, la diferencia potencial y la energía potencial de cada uno de los capacitores. ¿Ok? Entonces, vaya a buscar el dibujo, que no me falta el dibujo. Por aquí está el dibujo. Creo que es el primerito. No. No. Aquí está. Ok. Como he hecho, este fue un RP mío. Así que veamos. A ver. Tenemos aquí la parte de 6 voltios, que sería justamente aquí negativo, positivo. Sí. Recuerden que la pata más pequeña es la parte negativa, se le puede decir, de la batería. Aquí tenemos la capacitancia de esta manera. Ahí.
Ahí. Ya, ahí. ¿Qué más? Tenemos justamente aquí. ¿Sí? Y tenemos acá. Ahí. Está. Y aquí tenemos otras capas. Ahí. Coño. Ahí está bien. Saben que ya fue. Ahí fue. Ya. A la suerte. Bueno, entonces tenemos justamente aquí una batería de 6 voltios. 6 voltios. Negativo, positivo. Tenemos aquí 3 microfaradios. Tenemos aquí 6 microfaradios. 4 microfaradios. 2 microfaradios. ¿Ok? Aquí estamos. Todos parados. Ya. Él me dice la carga almacenada en cada uno de los compositores, la diferencia potencial y la energía potencial eléctrica. ¿Ok? Entonces, aquí me dice lo siguiente. Primero que nada, eh, perdón, ya. Aquí, para poder encontrar, que me dice aquí, la carga almacenada, recordemos un concepto. ¿Ok? Recordemos que la carga en serie va a ser igual justamente para cada una de ellas. Mientras que la carga en paralelo va a ser justamente diferente. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ahora, mi idea aquí es justamente hacer análisis eh, para toda la parte de todo este tipo. Me refiero a que quede esto que está aquí con un voltaje y una carga, perdón, un voltaje y un capacitor para que quede la carga. Y aquí tenemos que se remata también a sí mismo. Y aquí tengamos solamente un capacitor para que se multiplique con el voltaje y así obtener la carga. ¿Ok? Esa es la idea de este ejercicio. Entonces, al hacer esto, tenemos lo siguiente. Tenemos que justamente esta parte está, como pueden observar aquí, comparten un nodo, comparten otro nodo que está aquí abajo. Y si no lo ven, pues esto, como pueden ver aquí, no me interrumpe nada, no me interrumpe nada, no me interrumpe nada. Ya observamos que aquí ambos están en el mismo nodo, de arriba y de abajo. Ahora, ya sabemos que como estos están en paralelo, pues se suman teóricamente. El circuito equivalente quedaría justamente, bueno, vamos a directamente a colocarlo aquí, ¿ok? Entonces, aquí borramos esto, ahí, y tenemos que, lo voy a dibujar con negro para que se distinga más. Sí. Ok, tengo delay, pero nada. Ahí está, aquí tenemos justamente esta parte. Ah, sí. Ok, entonces, para que lo entienda mejor, lo que hice fue solamente sobreponer para que no tener que copiar y pegar el ejercicio. Tenemos aquí entonces, como está en paralelo, se suman, entonces aquí serían 6 microfaradios. ¿Ok? Entonces, todo esto se borra. Este caso. Ya. Ahora, luego de esto, tenemos lo siguiente. Me dicen que tenemos este en paralelo. Perdón, en serie, perdón. Este en serie. Ahora, si se dan cuenta, estos que están aquí son capacitores en serie iguales, porque ambos tienen la misma cantidad de faradios. Por ende, como están en serie, me basta con dividir esto solamente para 2. Y ya está. ¿Ok? Entonces ya me tocará más copiar y pegarlo, pero pues aquí. ¿Ok? En este caso, tenemos que todo esto borramos. Y esto me quedaría justamente solamente con una capacitancia de esta manera. 6 dividido para 2, ¿cuánto es? 3. ¿Ok? Y si me piden la equivalencia, como aquí está en paralelo, se multiplicaría por 2 y sería 6 faradios. Entonces, 6 microfaradios, perdón. ¿Ok? Pero aquí
me basta solamente con hacer esto, nada más. ¿Por qué? Porque para el voltaje, si se dan cuenta, comparten el mismo nodo. Por ende, para cada uno de estos ramales, el voltaje va a ser el mismo. Entonces, como a mí me pedían la carga para cada uno de ellos, tenemos lo siguiente. Tenemos aquí, ponemos capacitor 1, ¿ok? Para C1, tenemos que ser igual a, perdón, para carga 1, tenemos que sería al capacitor 1 por el voltaje. Entonces sería igual a 3 picos multiplicado a 6 voltios, ¿ok? ¿Esto cuánto es? Esto va a ser igual justamente a microfarads, 3 voltaje, perdón. Ya. Ok, 3 por 6, 18, ¿verdad? 18 microcoulomb. Acá. Entonces, para esto tenemos que 16, 18 microcoulomb. ¿Ok? Ahora, para este que está acá, vamos a hacer lo siguiente. Esto es una equivalencia, recuerden. Esto es una equivalencia. La equivalencia va a ser igual a no, la cara equivalente, perdón, va a ser el capacitor equivalente multiplicado justamente eh, al voltaje. Va a ser igual justamente lo mismo. 18 microfarads. Microcoulomb, perdón. Ahora, como ya sabemos que aquí justamente tenemos una otra equivalencia. ¿Por qué? Porque si volvemos de nuevo, volvemos como que retrocedemos, tenemos en cuenta que aquí, ah, en esta parte de esta rama, borramos esto, y aquí teníamos, si no se acuerdan, los capacitores aquí en serie. ¿Ok? Recordemos entonces que este capacitor que está arriba, nos vemos los C2, y el capacitor que está aquí abajo es una equivalencia. Ok, equivalencia 2, pongamos. Como estamos en paralelo, en serie, perdón, en serie, entonces la carga equivalente calculada en el ejercicio anterior, que es esta que está acá, va a ser igual justamente a la carga 2 y a la carga equivalente 2. ¿Ok? Por ende, aquí para C2, esto va a ser igual a 18 microcoulomb y C equivalente 2 va a ser igual a 18 microcoulomb. ¿Ok? Entonces, por ahí, todo bien. Ahora, aquí lo que sucede es que el voltaje no va a ser igual, ¿ok? Porque cada una de ellas tendrá un voltaje diferente. Pero ¿qué voltaje será? Ya, esto es la carga, pero carga y carga. Voltaje va a ser justamente igual a C2. ¿Cuál es el capacitor C2? C2 es 6. Y también ese para otro lado. Entonces aquí el voltaje sería igual a, si me equivoco, C es igual, no, carga es igual a CV. Si despejamos V, sería entonces carga sobre capacitancia. La carga es 18 micro y la carga va a ser justamente igual. No, carga, no, me confundo con carga. La C es capacitancia. La capacitancia es 6 micro, ¿verdad? Sí, 6 micro. Ok, en este caso, como son 6 micro, se llama micro con micro, 18 dividido para 6 sería 3 voltios. ¿Ok? Ya. Y asimismo en la parte de C2. Pero como el capacitor C2 es el mismo que C2, eso quiere decir que ambos tienen 6 micros y 6 micros, entonces el voltaje 1, no, el voltaje 2 en este caso, el voltaje 2, que es justamente esto que están aquí, y el voltaje de la equivalencia 2 van a ser iguales, ¿ok? Porque ambos tienen las mismas, ¿cómo decirlo? Los mismos datos. Tienen la misma carga, como podemos ver aquí, y tienen la misma capacitancia. Si tuvieran diferente capacitancia, bacán, chévere, serían diferentes los voltajes. Pero aquí ambos se reparten el mismo voltaje. Y tiene sentido,
¿Por qué? Porque aquí, si aquí hay 6 voltios, como pueden observar aquí, entonces aquí recibiría 6 voltios, en esta que está aquí. Pero aquí, como tenemos dos capacitores, aquí y acá, entonces la suma de ellos, o sea, la suma tanto del capacitor 2 como el que está aquí 2, debe dar igual a 6 voltios. ¿Ok? Y como ambos tienen la misma carga y la misma capacitancia, entonces 3 voltios, la suma de ellas, ¿cuánto da? 6 voltios. Entonces tiene sentido. Bueno, ahora llegó la última fase, que es justamente la parte de cuando se divide acá. Ah, dije que no quería colocar de nuevo así de esa manera, pero me tocó ponerla para que se vea el paso a paso. En este caso, borramos todo esto para que sea más limpio. Ahí, borramos. Sí, está mal. Ok, bueno, puntos, borramos los puntos y así. Entonces, ya también borramos esto. Aquí recordemos que tenemos un capacitor de esta manera, así. Y tenemos aquí otro capacitor que está aquí. Ok, entonces, este es C3 y este es C4. Ok, recordemos que esto que está aquí es la equivalencia 2. Como están en paralelo, ojo, como están en como están en paralelo, entonces, justamente, esta rama que está aquí, esta que está aquí y esto que está acá, como pueden ver, el voltaje 4 va a ser igual que el voltaje 3. Por ende, tanto el voltaje 4 va a ser justamente igual a 3 voltios y el voltaje 3 va a ser igual a 3 voltios. ¿Ok? Ahí estamos. Ahora, pero aquí la diferencia es la carga, porque la carga, justamente la carga 4, va a ser diferente a la carga 3. Así que hay que calcular la carga en cambio. C4, ¿cuánto era? C4 era 2 microfaradios y aquí C4 es igual a 2 microfaradios y C3 es igual a 4 microfaradios. ¿Ya? Entonces aquí la carga de la parte 4 va a ser justamente igual a 2 microfaradios multiplicado a voltaje, que sería igual a 3 voltios. Y la parte 3 es igual a 4 microfaradios multiplicado a 3. Y tenemos que ser igual aproximadamente a 2 por 3, 6 microcoulomb, es que sería igual a 12 microcoulomb. Entonces, como resultado, hemos obtenido que para al menos la carga 1, carga 2, carga 3 y carga 4 va a ser lo siguiente. La carga 1 nos dio 18 microcoulomb. La carga 2 nos dio justamente 18 microcoulomb. La carga 3 nos dio 6 microcoulomb y la carga 4 nos dio 12 microcoulomb. La parte de la diferencia potencial tenemos que en 1 nos dio 6 voltios, en 2 nos dio 3 voltios, en 3 nos dio 3 voltios y en 4 nos dio 3 voltios. ¿Ok? Ahí estamos. Si me equivoco, está correcto. Sería voltaje de 2 3 voltios, voltaje 1, 6 voltios, está bien. Sí. Ahora lo que nos falta es calcular la energía potencial eléctrica almacenada en el capacitor. Esto está bastante sencillo, porque sería U1, U2, U3 y U4. ¿Ok? Aplicando la fórmula general.
1 sobre 2 CV al cuadrado. ¿Ya? Entonces, o podemos también multiplicar 1 medio por carga por voltaje, si no me equivoco. Debe arriba al inicio. Sí, carga por voltaje. Y como tenemos los valores al lado, podemos calcularlo sencillamente. ¿Ya? Entonces, energía potencial, 1 medio. Tenemos la primera, C1, aquí. Tenemos un divisor de 2, así que sería 6 dividido por 2, 3, 3 por 18, 3 por 8, 24, 3 por 1, 3, 54. 54, ¿ok? Este sería, si me equivoco, microjoules. 54 microjoules. ¿Ok? U2, así mismo, tenemos que sería 1 medio, así que sería, en este caso dividimos para 2 el 3, 1,5. 18 por 1,5, ¿cuánto es? Calculadora. 18 por 1,5, 27. 27 microjoules. ¿Ok? En la parte de abajo, 6 y 3, sería entonces 9 microjoules. Y por último, tenemos justamente 18 microjoules. Y de esta manera hemos encontrado justamente los datos del ejercicio. Los tres. De poco en poco podemos encontrar cada uno de ellos. No hizo falta hacerlo todo de una, sino... Entonces, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? Tal vez, que les haya generado con esta duda, tal vez. No, sí, sí, no, tal vez. Creo que sí los escucho. Hola, hola, hola. Creo que sí. Ok. Si no los escucho, me dicen, me levanten la mano, tranquilos, porque acabo de cambiar de audífonos. Entonces, a ver, listo. Ok, entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda que tengan sobre algún ejercicio que hemos hecho hasta el día de hoy? Hemos hecho unos 4. Me he enfocado más en la parte de circuitos porque es lo que se suele dar en su mayoría. De hecho, no he visto, por decir así, nunca ejercicios de, por ejemplo, esto que está aquí. Ya hace, ya ves. Entonces, va. Eh, Son 2:30. Yo creo que hasta el día de hoy haré esta clase aquí. Hemos hecho 4 ejercicios, nos faltaría justamente el que se pone en la pantalla, pero este ejercicio se encuentra en un PDF de clase, ¿ok? Así que eso les envío para que ustedes puedan observar la respuesta, ¿ok? Me disculpo si me voy un poco más temprano, pero es que tengo unos detalles que hacer con respecto a un proyecto. Así que voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar de justamente grabar aquí. Si alguien más no tiene, si alguien tiene